Bienvenidos y bienvenidas. En este video vamos a aplicar la técnica PERT para evaluar la red que hemos estado resolviendo en los videos anteriores. Esta fue la primera red sobre la cual aplicamos el método CPM y en esta ocasión la vamos a utilizar con toda la información que tiene para aplicar el PERT. Lo primero que vamos a observar es que tenemos una tabla con cierta información. Tenemos un listado de actividades que son las del diagrama original, pero ahora el tiempo lo tenemos distribuido en 3 columnas. El tiempo más probable es el tiempo que utilizamos para construir el CPM, que es, por ejemplo, en la actividad B es de 6. Y ahora le hemos agregado 2 columnas, el tiempo optimista y el tiempo pesimista. Esta técnica se aplica cuando el tiempo de cada actividad es incierto. Es decir, para la actividad A no tenemos certeza absoluta que se va a realizar en 5 días, pero sí sabemos que es más probable que se realice en 5 días. Y el tiempo optimista sería el mejor tiempo posible si están todas las condiciones favorables, es decir, la mejor. Y el tiempo pesimista es el plazo más largo que podría ocurrir si ocurre algún atraso en la actividad. Por ejemplo, un trámite normalmente sabemos, por ejemplo, que se tarda entre 3 y 8 días. Entonces lo normal esperamos que se tarde 5 días, pero el tiempo optimista es que me venga en 3 días. Y el tiempo pesimista es que venga en 8 días, por ejemplo. Entonces, esta es la interpretación. Evidentemente, así como el que escribe las actividades, escribe los predecesores, y es el diseñador, la persona encargada del proyecto, pues también es la misma persona que tiene que asignar estos tiempos, el optimista, el más probable, el tiempo pesimista, y eso se hace en base al conocimiento que se tenga sobre los procesos y también sobre la experiencia. Ahora vamos a calcular algunos elementos adicionales y lo que vamos a hacer es sobre cada uno de los nodos de la red. El objetivo del PERT es analizar qué tan probable es que se realice cada una de las actividades que están hasta uno de los nodos de los que vamos a analizar en un tiempo determinado. Entonces, para ello, pues, el primer paso es calcular una media ponderada, que esa se calcula con esta fórmula, que eso es la media es A. A siempre será el tiempo optimista, lo voy a escribir entre paréntesis. El tiempo más probable es M y el tiempo pesimista es B. Entonces, para calcular D, como es una media ponderada, vamos a aplicar las mismas fórmulas de Excel. Entonces va a ser el tiempo optimista, que es A más 4 veces el tiempo más probable, más el tiempo pesimista, todo esto dividido entre 6. Entonces, con esa misma fórmula se calculan todos los demás tiempos. Vamos a dejar esto sin líneas. La siguiente columna corresponde a la varianza. Esta varianza se encuentra con esta fórmula de V y se calcula como B menos A sobre 6 elevado al cuadrado. Entonces vamos a aplicar la fórmula. Abrimos paréntesis. Será B menos, vamos a abrir doble paréntesis. Una para la división y otro para el exponente. Entonces es B menos A, cerramos el primer paréntesis, dividido entre 6, cerramos el segundo paréntesis y aquí será elevado al cuadrado. Y tenemos el valor de la varianza. A continuación procedemos a analizar cada uno de los nodos. El nodo número 1 ya no lo vamos a analizar porque no hay ninguna actividad que se ejecuta antes que él, es el nodo inicial. Pero si iniciamos con el nodo número 2. La ruta más larga que hay para llegar desde el nodo 1 o para llegar desde el nodo inicial hasta el nodo número 2 es
la ruta 1, 2, que tiene una media pues de 5. Vamos a darle formato a esto de una vez para que quede centrado todo. Y aquí vamos a tener siempre cuidado. Vamos a empezar a observar tanto el diagrama como los valores obtenidos en la primera tabla. La varianza que tenemos hacia el nodo 2 es la varianza que corresponde a la actividad A, porque la única ruta que hay de llegar hacia el nodo 2 es mediante la flechita que corresponde a A, que es el proceso A. Entonces la varianza que tenemos para la actividad A lo tenemos en esta celda. Y ahora vamos a calcular la desviación estándar. Estos dos valores que tenemos, que hemos calculado, tanto esta D como la varianza, pues hacen referencia a lo que es media aritmética, en este caso es una media ponderada, y referencia a la desviación estándar y a la varianza que se han utilizado en estadística. De hecho, el objetivo a lo que vamos orientando y por lo que estamos calculando esta información es porque vamos a determinar probabilidades de que las actividades se ejecuten en un tiempo determinado, y esto se hace utilizando la distribución normal. Entonces vamos a calcular la desviación estándar y vamos a recordar que si sigma cuadrado, esta es la varianza, entonces sigma, que es la raíz cuadrada, es la desviación estándar. Entonces lo que vamos a hacer simplemente es sacar raíz cuadrada a la varianza. Aquí hay una columna que se refiere a un parámetro llamado S. Ese parámetro lo vamos a considerar como el parámetro que estamos sometiendo a verificación por parte de la persona que está encargada del proyecto. En este caso, hasta el nodo número 2 se ha ejecutado la actividad A. Entonces, podríamos saber o querer la probabilidad de qué tan probable es que, por ejemplo, la actividad A se ejecute en 4 días, o en 6 días, o en otra cantidad de días. Entonces, si queremos saber cuál es la probabilidad que se ejecute en los 5 días que están destinados, pues vamos a encontrar esas dos columnas restantes y con eso lo vamos a ejecutar. He dejado el valor de S igual a 5 para que observemos nada más qué ocurre cuando ese valor de S coincide con la media. Pero el objetivo siempre es pues considerar otros valores que son que se van dando realmente sobre la práctica. Entonces, para encontrar este valor de K, vamos a recordar que en una distribución normal estándar, el parámetro Z la variable aleatoria Z se encuentra con esta fórmula x menos mu sobre sigma, donde este que tenemos aquí es el valor del parámetro de la media, este que tenemos aquí es el valor de la media sobre el cual estamos calculando la probabilidad, y esta que tenemos aquí es la desviación estándar. Entonces, el objetivo es que nosotros debemos encontrar la probabilidad de que nuestra media, o sea que nuestra S sea menor o igual, o se ejecute en un tiempo menor o igual que alguna S particular. Esta es una S minúscula. Pero esta probabilidad, la mejor forma de encontrarlo es utilizando la distribución normal. Es decir, pasando esto a que una probabilidad de que Z sea menor que un Z sub 0 o un Z particular. Entonces lo que vamos a hacer para no confundir la notación es llamar esto probabilidad de que Z sea menor que un valor K. Y este valor K es el que vamos a encontrar con esta fórmula. Si utilizamos los mismos valores de la tabla, será el S
que estamos sometiendo menos la media será el S menos la media sobre la desviación. Este valor de K, si vamos a resolver todo manualmente, es necesario calcularlo, pero también se puede obviar ese procedimiento si se hace todo completamente en Excel. Vamos a hacerlo de las dos formas. En primer lugar, si queremos encontrar este valor de K, ya vimos que se calcula como S menos la media dividido entre la desviación. Y ese valor es de 0. Entonces, para encontrar la probabilidad de que Z sea menor que K, lo que vamos a hacer nada más es ir a buscar este valor de K que nos dio 0 en la tabla de la distribución normal. Entonces, aquí, como lo que necesitamos es la tabla que nos dé toda esta área sombreada izquierda. Entonces, el valor de Z, lo podemos observar aquí, da una probabilidad de 0.50. Entonces, pero eso también lo podríamos encontrar directamente en Excel. Entonces, para eso utilizamos la fórmula distribución normal n. Distribución, vamos a digitarlo un poquito más, punto normal n. Esta segunda es la que necesitamos. Ingresamos el valor de X, que es el valor de S. Ingresamos el valor de la media. Ingresamos el valor de la desviación estándar. Y aquí escribimos la opción verdadero. Cerramos el paréntesis y vemos que la probabilidad es 50%, que es la que nosotros habíamos determinado en la tabla. Vamos a repetir todo este procedimiento para los otros nodos. Vamos al nodo número 3. La ruta más larga que hay para llegar al nodo número 3 es siguiendo 1, 2 y luego 3. La media que tenemos, bueno, entonces vamos a tomar los valores de las medias, que son 5 más 3 es 8, que es el tiempo más largo. Entonces, y la varianza, aquí la vamos a calcular como la suma de las varianzas de las actividades que corresponden a los flujos que permiten llegar desde el nodo 1 hasta el nodo 3. Es decir, para llegar del nodo 1 al nodo 2 es la actividad A. Entonces vamos a tomar la varianza de la A. Más, ahora vamos a calcular, a sumarle la otra que corresponde a C. Porque tenemos que llegar hasta 3 y eso es de 2 a 3. Entonces la que corresponde a C es esta. Y aquí en la desviación estándar, pues también vamos a encontrar la raíz cuadrada de la varianza que teníamos. El S, recordemos que está dado por la persona que está evaluando el proyecto. Entonces, si la duración media es de 8, nosotros podríamos querer saber ahora cuál es la probabilidad que ese proyecto se ejecute o esa actividad 3 se ejecute en 9 días, por ejemplo. Entonces, este valor de K, pues voy a repetir la fórmula una vez más, aunque ya podríamos arrastrar. Como lo que estamos es estandarizando, entonces eso se calcula como el valor de S menos la media dividido entre la desviación. Entonces el valor de K es 1.06. Vamos a dejar esto en 2 decimales porque la tabla está con 2 decimales. Entonces el valor de K es 1.06. Ahora buscamos en la tabla de la distribución normal este valor de Z para determinar la probabilidad. Entonces buscamos 1.06, buscamos 1.0 en la columna Z y luego buscamos el que corresponde a 0.6. En la fila era 1 punto y luego en la columna el punto 0.6. Vemos que el valor es 0.8554. Vamos a calcularlo con la función de Excel. Será igual distribución punto normal n. La media es el valor de S. El valor de X es el valor de S. La media es la media que tenemos en la columna.
la desviación estándar y seleccionamos la opción verdadera. Y podemos confirmar que la probabilidad que hemos encontrado es 0.8556. Es decir, esta actividad que tendría una duración media de 8 en el tiempo más probable, nosotros tenemos una probabilidad de 85.56% de que se ejecute en 9 días. Vamos al nodo número 4. Aquí para el nodo número 4 la ruta más larga que tenemos para llegar es desde 1 hasta 2 hasta 4. Y la media en este caso será 5 que hay de 1 a 2 y 8 que hay de 2 a 4, hace el total de 13. Aquí como el 4 forma parte de la ruta crítica, recordemos que la ruta crítica de este va de 1 a 2, de 2 a 4, de 4 a 5 y de 5 a 6. Entonces estos valores de la ruta más larga coinciden con los valores en las casitas, en los rectángulos y triángulos de la media. Para la varianza vamos a observar también la red. De 1 a 2 está la actividad A. Y de 2 a 4 está la actividad D, que tiene varianza 1. Aquí sí ya puedo solamente arrastrar. La desviación es 1.20 y el S, aquí lo vamos a dar nosotros. Vamos a dar un valor mayor. Por ejemplo 13, o bueno, en el anterior dimos un valor mayor, demos ahora 12. Si quisiéramos saber cuál es la probabilidad de encontrar de que esa actividad 1, 2 y 4 o la actividad A y D se ejecuten en 12 días, cuando la media o el tiempo más probable es de 13. Entonces ya podemos arrastrar el valor de acá. Vamos a ver qué pasó aquí. Bueno, el valor de acá puede ser negativo. Entonces, y la probabilidad en este caso nos dio 20/27. Comprobemos esa probabilidad. El valor es menos 0.83. Nos vamos a la parte negativa. El 3 corresponde a la cuarta columna. Entonces, como es menos 0.83, buscamos la fila de menos 0.8. Menos 0.83 da una probabilidad de 0.2033. Y nosotros teníamos aquí 0.2027. Se podrán preguntar por qué hay una pequeña diferencia entre el resultado de Excel y el resultado de la tabla, que aquí es 0.2033 y aquí 0.2027, en el otro era 0.2033. Y es porque, bueno, como sabemos, todos los valores que están en la tabla normal son resultado de una integral con valores ya particulares, pero aquí la tabla de Excel pues realiza el cálculo para la función de Excel, realiza el cálculo para cada uno de los parámetros que nosotros ingresamos. Y en el caso de la tabla pues ya tenemos los valores establecidos con aproximaciones realizadas. Aquí por ejemplo la desviación estándar la estamos haciendo con todos los decimales y ese valor se está tomando. Hagamos una prueba. La desviación estándar es 1.2018. ¿Qué tal si por redondeo yo le dejo 1.20? Entonces vemos que la probabilidad cambió. Igual este menos 0.83 es resultado de una fórmula que involucraba cantidades con decimales. Entonces podríamos dejarle el menos 0.83 y podría cambiar también el resultado. Entonces nosotros incluso podríamos confiar un poquito más en los resultados de Excel, porque son valores que se van calculando dependiendo de los parámetros que nosotros ingresamos. Vamos a resolver el nodo número 5. Para resolver el nodo número 5 la ruta es 1, 2, 4, 5. Como de 4 a 5 es una actividad ficticia, entonces aquí la duración no cambia. La varianza pues no va a cambiar. Vamos a volver a escribir. Era la actividad A más la actividad D. Y la desviación estándar, pues aquí vamos a tener el mismo 1.20. En el anterior, S era 12 y la duración más optimista, la más probable era 13. Entonces vamos a poner un día más ahora, 14. Entonces calculamos el valor de K
aquí da ahora 0.83 y el valor de la probabilidad es 0.7973. Es decir, hay un 79.73% de que esta actividad, que debería durar 13 días, se termine en 14 días, un día más. Y que se termine un día menos es 0.2027. Ahora vamos hasta el nodo 6. La ruta más larga siempre es la ruta crítica. Entonces es 1, 2, 4, 5 y 6. Entonces la duración total es la duración del proyecto, que son los 25 días. Y para la varianza pues tenemos que sumar todos. Teníamos la varianza hasta el 5, ¿verdad? Entonces podemos dejarla hasta el 5 más la varianza de la actividad H. Entonces calculamos ahora la desviación estándar. Y el valor de S que nosotros vamos a ingresar podría ser el mismo 25 para que veamos qué ocurre. Si calculamos el 25, bueno, aquí todo se llenó automáticamente. Vemos que si ingresamos 25 coincide con la media, con el tiempo más probable. Entonces siempre que eso ocurra, el valor de K es 0 y la probabilidad siempre va a ser 50-50. Lo mismo que nos ocurrió en la media. De hecho, el PERT se utiliza cuando los tiempos son inciertos para analizar probabilidades de ejecución, del tiempo de ejecución. Si ya tuviéramos certeza, no tiene sentido que estemos haciendo el cálculo de estas probabilidades. Además, tampoco tiene sentido que nosotros calculemos la probabilidad sobre la media, que es algo que ya tenemos certeza. Entonces, aquí lo ideal siempre es que la persona que esté evaluando el proyecto pueda definir otra cantidad. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que esto se ejecute en 23 días? ¿Sí? La probabilidad es 0.07, es decir, 7.28%. O que se ejecute en 20 días. Esa probabilidad es casi 0. Entonces, eso es casi imposible. Que 21 también es 1.18%. Pero que se ejecute en 28 días, en 3 días más, es 0.9855, que es el 98.55% de probabilidad. Entonces, esto que tenemos aquí es lo que se conoce como técnica PERT. Y recordemos que estos valores siempre dependen de las necesidades y de las valoraciones que esté haciendo la persona que está a cargo de la evaluación de proyectos. Espero les haya sido útil y si le pueden dar un like y suscribirse al canal.